En nuestro buen vivir de hoy, iniciando esta semana con cosas buenas, positivas que compartir con todos ustedes, nos acompaña el profesor Johnny Martínez, quien es escritor, poeta, especialista en lo que tiene que ver con letras, literatura, pero también cultura general. Y hoy viene a compartir con nosotros en las arterias de la República dos de los santos, el maestro espiritista cibaeño. Buenos días, Johnny, bienvenido. Buenos días por invitarme. Para mí es un honor estar aquí en tu programa, como de costumbre. Qué bueno, y sobre todo para hablar de esta obra. Ya presentamos la primera. Sí, ya la tenemos la primera en las arterias de la República. Déjame ver si tenemos una muestra. Está la otra primera. Sí, esa fue la primera. Sí, yo la tengo. Esta fue presentada en la Fundación Casa de la Cultura de Constanza. En las arterias de la República, los tormentos de Sandra. Correcto, correcto. Una historia que se hizo en el Mirador Norte, antes se llamaba El Gajo. Todo lo que pasó ahí está. ¿Y qué nos trae ahora? Ahora tenemos en las arterias de la República 2 de los santos, el maestro espiritista cibaeño. Son historias, 4 historias reflejadas en una literatura muy dominicana, muy dominicana. Se narran elementos que tienen que ver con la idiosincrasia de las vivencias de nuestro pueblo, pero también de la ciudad. Ahí estamos demandando caso omiso a esos problemas grandes que existen, como es, por ejemplo, el caso de las estafas, ¿no?, que se hacen y que lamentablemente las leyes son muy débiles. Y que son cíclicas. Se destapa un caso y al poco tiempo pues se descubre otro. Y continúa, o sea que es de manera permanente. Es lamentable, porque si existieran leyes fuertes de verdad, yo te digo, no pasarían tantas cosas, porque a veces, aunque estén las leyes y no se cumplen, y son leyes débiles que no, entonces lamentablemente siempre vamos a seguir. Pero también en esta obra, en las arterias de la República 2, estamos trabajando el cuento picaresco o el cuento jocoso, ¿no? El cuento jocoso. Es un cuento que se trabajaba antes en las escuelas, el cuento picaresco, generalmente de la época medieval, pero hoy en día ya esos cuentos picarescos están un poco desfasados en cuanto a lo que es el contexto de nuestros países. Entonces yo rescato esa parte del cuento picaresco y aplico en las arterias de la República 2, para que los maestros puedan trabajarlo. El currículo dominicano, en la última versión de la adecuación curricular, hace mención sobre el cuento picaresco, pero muchos maestros no encuentran el material y ahora sí ya van a tener en las arterias de la República, ¿no? Ahí está. A propósito de los ejercicios, las prácticas que se realizan a nivel de educación, ¿entiende usted que los muchachos, los jóvenes estudiantes están volviendo a leer, están realizando sus prácticas, le están tomando amor a la lectura? Bueno, en Constanza tenemos un plan agresivo, hasta cierto modo, de lectura a través del distrito 0602 y el departamento de lengua y literatura. Estamos lanzando el nuevo proyecto Leo, Comprendo y Me Involucro. Un proyecto ambicioso que viene directamente desde la sede central, donde se va a poner a leer a los muchachos, en realidad. Ya eso es obligatorio, ya no hay forma de decir que no, que esto, que no está en el currículo, no, ya ahora es una ordenanza directamente del Departamento de Lengua Española, donde el ministro es que va a tomar cartas en el asunto, ya que nosotros hemos quedado por último puesto en lectura. Lamentablemente los muchachos no leen y al no leer no entienden y al no razonan.
Sí, O sea, no todos. O sea, mucha gente a veces dice, no, casos. hay casos, ¿no? Pero ¿cuál es el objetivo fundamental que tiene educación? Es dentro del área de lengua española, es que el muchacho sepa leer. Bueno, la primaria sería alfabetizar, saber escribir, saber leer y entender en la primera fase de dominio de la lengua española. En la secundaria ya entonces viene lo que se llama la operación directa, concreta del análisis de la lectura, el razonamiento lógico de la lectura. Pero también viene la producción escrita que tiene que ver directamente con las producciones del razonamiento lógico, Que sean capaces de de producir. producir elementos en función a lo que han leído, puedan producir otros elementos con la creatividad que se analiza. Eso no se ha estado haciendo. Primero por varias razones, ¿no? Una de las razones es que nos hacen falta profesores de lengua española. Tenemos maestros, lamentablemente, que no son del área, pero están haciendo un esfuerzo gigante. Y durante los últimos tiempos ha habido como una adecuación. Sí, una adecuación curricular. ¿Por qué la adecuación curricular? Primero, dentro de los indicadores de logro habían muchos, habían por cada materia, me acuerdo, en lengua española habían casi como 89 indicadores de logro, que eso era mentira, o sea, no se podía. O sea, que se había planteado una educación en función a que los muchachos tenían clase el año entero y que esas clases eran inviolables. Quiere decir que si usted tiene, por ejemplo, vamos a suponer, dentro del año, tiene 150 días de clase, ese currículo está hecho para los 150 días de clase sin perder una hora. Sin Pero contemplar un que hay plan, sin paros, una huelga, sin un feriado, que sin haya actividades, asambleas, sin nada de eso. Cuando tú ves entonces, esos indicadores no se podían cumplir. Si se cumplían, bueno, 40 indicadores era demasiado, ya. pero habían ciento y pico. Entonces, fue que apuntó el nuevo ministro, junto con su cúpula de especialistas en pedagogía, en las áreas académicas y currículum específicamente, donde trabajaron esta adecuación curricular con una consulta general a los maestros a nivel nacional. Tuvimos como 4 consultas. De esas 4 consultas de los maestros salió algo muy bueno. Y después también de todos los distritos a nivel nacional también hubo otra consulta y otro taller donde nosotros, de lo que los maestros habían arrojado, esas inquietudes, pues nosotros también como técnicos trabajamos eso. Y ahí salió la lectura. Justamente uno de esos elementos era el cuento picaresco. Se quejaban los maestros, dicen, a nosotros nos mandan a trabajar el cuento picaresco y no encontramos ninguna fuente. Encontramos, sí, en la época medieval, ¿no? De aquellas épocas de Garcilaso de la Vega, de Ruiz. Bueno, esas épocas difíciles de la colonia, pero ya no estamos viviendo en la época de la colonia, estamos en una época postmoderna donde ha cambiado todo. Entonces, ya no existen los cuentos picarescos y ningún autor que sea dominicano hasta ahora, dominicano, estamos hablando, ha trabajado esto. El último que trabajó, pero no eran cuentos picarescos, sino el cuento normal, fue Juan Bosch. Y Juan Bosch ya, lamentablemente, sus cuentos son muy buenos, de hecho, pero si tú vas directamente al cuento picaresco no vas a encontrar. Si encuentras uno o dos, y es lo único que encuentras. Ya. Johnny, y para ir creando ese hábito en los estudiantes, sabemos que el programa contempla desde la primaria, o sea, irle inculcando el amor por la lectura desde la primaria. ¿Cómo hacer para que ellos le tomen amor y ya lo hagan como algo propio y no que se vea como que es una tarea, que es una imposición, sino que salga de ellos mismos luego? Justamente ahí tiene que ver con las estrategias pedagógicas de los maestros, las estrategias de lectura, de comprensión lectora o lectoescritura que trabajamos los especialistas en lengua española. Es fundamental esas estrategias. Por ejemplo, mucha gente, si tú ves el título, dice en las arterias de la República.
En las arterias de la República es una obra grande que tiene 9 libros de esto. Entonces, para que puedan leer la obra mía, yo estratégicamente dividí en 9 libros pequeños. Si tú te das cuenta, perdón, la primera páginas son pequeñitos, lectura rápida que se llama en esta época, ¿no? Esta tiene 94 páginas. Correcto. Un poquito más larga, pero es rápido, que tú puedes leerlo. Y son 4 cuentos. Sí, correcto. Y son 4 cuentos, 2 cuentos picarescos y el otro es un cuento más bien de Latinoamérica, ¿no? Cuando ustedes lo lean y compren el libro, ustedes se van a dar cuenta la riqueza intelectual que está aquí, la riqueza de nuestra cultura, específicamente de nuestros pueblos hispanohablantes, porque no solamente estamos reflejando la cultura dominicana, sino también la cultura suramericana. Aquí hay un cuento que se llama Los soldados en la selva. Ahí en ese cuento se narra específicamente la gran masacre que hubo en el Perú, específicamente en el gobierno de Fujimori, cuando mataban a mansalva a los campesinos y cuando el pueblo peruano se enfrentó en una guerra popular, una guerra entre peruanos donde se mataron uno con otro. ¿Por qué? Porque habían 2 tendencias, la tendencia comunista y la tendencia capitalista. Llegamos a ese extremo. Justamente ¿por qué? Porque los gobiernos no atienden las necesidades de un pueblo. Y lamentablemente, ojalá eso no suceda nunca en ningún país. Pero aquí se plantea eso para que los muchachos despierten. Entonces, estrategias son fundamentales. En los niños específicamente hay muchos libros dedicados especialmente para los niños, cuentos cortos, enseñanzas directas, pero que le puedan atraer al muchacho. En una parte tiene que ver directamente la estrategia audiovisual, por ejemplo. Usted le pone el cuento, le pone en la pantalla, le pone una historia parecida y le dice, mire, en este libro está más completo. ¿Y están haciendo uso de esos dispositivos en los centros educativos? Sí, en los centros hay plasmas, o sea, ahora que lo usen, eso ya es una situación del maestro, es una situación ya de la ética. Y desde el distrito educativo, ¿no se trazan pautas, se trazan líneas? Ustedes tienen un programa, aunque tienen el currículo que es nacional para implementar según los niveles, pero desde el distrito no se trazan pautas para hacer uso de todos esos recursos didácticos. Sí, se están trazando pautas. El asunto es en que existen demasiadas actividades para los profesores. Por ejemplo, ya viene el día de, por ejemplo, vamos a suponer, Olimpiadas de Matemática, Olimpiadas de las 4 materias fundamentales. Y ahí vienen las actividades de las Naciones Unidas. Y ahí vienen las actividades de los Juegos Intramuros. O sea, esto es una cosa que de verdad el ministro y todas las personas debemos tomarle asunto. Y no es una situación política ni nada de eso, sino es una cuestión de estructura coyuntural, es una situación de un estudio profundo sobre revisar en realidad el tiempo de la educación, en cómo estamos invirtiendo el tiempo de la educación en las escuelas y en los... Johnny, entiendo que el currículo educativo debe ser como más práctico. O sea, sabemos que existen temas que están incluidos dentro del currículum y ciertos aspectos que debería hacerse más hincapié en lo práctico, en lo que el estudiante va a implementar de inmediato. O sea, no ampliar tanto el currículo que no se pueda completar, sino que se quede a medias y que entonces no le demos importancia a lo más práctico. Correcto. Sí, para la educación dominicana, uno tiene que cambiar de pensamiento. Primero, analizar nuestra realidad. Segundo, debe haber una dirección de educación con una mente abierta. Y hasta cierto modo, se tiene que hacer un estudio profundo de qué necesita un alumno, un bachiller, cuando sale de los centros educativos.
¿qué le va a servir en realidad? O sea, nosotros desde el punto de vista teórico y práctico de la educación dominicana, estamos aplicando una educación, dice que es para la vida. Pero hay que ver en realidad si ellos aprenden eso para la vida o aprenden para conseguir pasar de curso y tener un título. Exactamente. Entonces, debemos cambiar esa forma de pensar y hacer yo siempre he hablado de una revolución educativa, pero una revolución verdadera, donde se cambia todo, una estructura del profesor hasta el mismo ministro, un cambio completo, para ver qué es lo que necesita el país, desde la escuela hasta las Y universidades. que haya para eso también. Correcto. Por ejemplo, ahora mismo están incluso otorgando becas para estudiantes de ciencias físicas, químicas, y para fortalecer esa parte ante la deficiencia que tenemos. Correcto. Entonces, debe haber verdaderos incentivos para esos estudiantes, y que una vez concluyan la secundaria, pues se puedan insertar, estudiar una carrera, pero también que se puedan insertar en el ámbito laboral. Sí, por ejemplo, hubo una intención con los politécnicos. Sí. Específicamente los politécnicos son centros de categoría. ¿Para qué? Para que el muchacho ya va viendo lo que le va a gustar. Por ejemplo, si a mí me gusta ser un chef internacional, me gusta la cocina, si a mí me gusta la administración, yo voy a estudiar administración. Si a mí me gusta el turismo, yo voy a estudiar turismo. Si a mí me gusta el sistema, voy a estudiar la parte de lo que es sistema y computación. Existen los politécnicos lo están ofreciendo. Agronomía existe, está. Pero ¿cuál es el gran problemita que tenemos? El gran problema es que no hay un estudio básico desde la primaria. Por ejemplo, ya los muchachos de quinto y sexto, para pasar ahí allá, los psicólogos, esos grandes trabajadores que tenemos, ya deben ir viendo y seleccionando a los muchachos para cuál es su afición. O sea, descubrir su vocación. Claro. Buscar su vocación para cuando lleguen ya a cuarto de bachiller, que son los politécnicos, el muchacho tranquilamente va a donde le gusta. Que ya esté definido. Correcto. Porque terminan el bachillerato, ok. Dentro de las ofertas que tienen los politécnicos, ellos estudian lo que más o menos ellos entienden, pero todavía terminan y no están definidos qué van a estudiar. No, y te lo digo por experiencia, porque como profesor también yo he visto, a veces lamentablemente Constanza tiene tantos alumnos y pocos liceos, y hay muchos muchachos que dicen, profe, yo quiero estudiar esto y aquí no hay. Déjame estudiar ya lo que aparezca. Exactamente. Entonces, ahí tenemos un gran problema, un déficit, y lamentablemente existen problemas. Pero bien, volviendo a lo que pasa, que la educación es muy amplia. Si hablamos de educación, oye, es como para abordar. Es muy compleja también. Muy compleja porque tenemos muchos problemas. Tenemos luces y tenemos oscuridad. Sombra. Porque por un lado, las luces son de que el gobierno ha hecho mucha inversión en educación. Hemos avanzado muchas cosas muy buenas, de verdad. Pero por otro lado también, a veces no todo es dinero, inversión. Hay que ver también la infraestructura que tenemos. Y también la capacitación del profesor, el docente. ¿Cómo podemos sacarle el máximo provecho a esta aula? Correcto, porque tú puedes tener la estructura que tú tengas, el dinero que tú tengas. Si no hay actitud del profesor de querer hacer lo que debe hacer, todo el dinero no sirve para nada. Tú puedes tener una escuela con todo. Si no hay actitud del maestro, no va a haber avance, nada. O si un maestro, por ejemplo, no tiene mucho que dar también. Entonces, si no está bien preparado en el aspecto de su elemento, entonces no. ¿Qué va a dar si no tiene nada? Ahora, no estoy hablando de que los maestros, no. Hay algunos maestros que puedan tener esa deficiencia. Entonces, hay que trabajar esa parte. Ahora existen becas para estudiar y nadie quiere estudiar a veces. Las becas están ahí. Antes, en la época cuando nosotros no estudiábamos de aquí de Constanza, viajábamos para hacer maestría a La Vega con nuestro propio dinero.
Ahora hay maestría por donde quiera y nadie no la aprovecha. No la aprovecha. ¿Y cómo podemos a esta obra, en las arterias de la República, esos 4 cuentos, cómo podemos sacar el máximo provecho? Que sea una lectura comprensiva. Veo que usted utiliza un lenguaje que aún siendo un lenguaje elevado, pues es fácil de comprender, fácil de digerir. Fácil. Sí, siempre dentro de una de las filosofías mías es hacer de la lectura algo simple, no podemos complicarnos con palabras. Que haya que tener un diccionario para poder entenderla. Correcto, porque las arterias de la República tiene como elemento fundamental, desde el principio hasta el último libro que se llama Juana Gallo, el último de las arterias. Los 9. Es en el si algún día Dios me da la oportunidad de publicar los 9 libros en uno, que se va a llamar Las Arterias en sí, ese va a tener el título que tiene, el título completo con las 9 obras que están en las arterias de la República. ¿Cuál ha sido la misión de esa obra hasta ahí? Es denunciar todos los problemas sociales, buscar los nuevos, una sociedad justa y libre, buscar una educación donde exista el análisis, una educación que sirva de verdad para la vida, pero una educación fundamentada en la economía que te puede ofrecer la sociedad. ¿Para qué tenemos tantos médicos? Todo el mundo quiere estudiar medicina cuando ya no hay forma. Ahora todo el mundo quiere ser profesor. Todo el mundo quiere entender de que la estructura dominicana es multifacética. Tenemos muchas formas de vivir para contribuir a la sociedad. Porque yo entiendo, la carrera de un maestro ahora está buena porque se gana bien, pero tenemos que entender que hacen falta otras carreras. Entonces, ¿cuál es lo que la educación dominicana debe hacer? Debe un estudio generalizado. ¿Qué necesitamos en la sociedad dominicana como profesionales? Y vamos a ofertar esas carreras. Y vamos a hasta cierto modo, yo fuera muy radical, carreras que ya están demasiado, que hay demasiados profesionales. Entonces, si el gobierno y las universidades y el sector de educación se ponen de acuerdo en una estructura con una filosofía de pensamiento hacia el futuro, en realidad lo que necesitamos. Las grandes naciones hacen eso. Las grandes naciones, primero, la universidad tiene que ir al gobierno a decir, a hacer un estudio. ¿Qué necesitamos para este país? Necesitamos esa carrera y vamos a cerrar esto. Y el gobierno tiene el deber de crear las políticas que tiendan a ir mejorando esas áreas y que se vean los incentivos, verdaderos incentivos para que el interés de los profesionales se vuelque hacia allá. Correcto. Que de una u otra forma, pues así nos beneficiamos todos, en sentido general. Correcto, todo eso. Johnny, ¿cuándo tendremos la presentación? Ya que fue pospuesta, sería este próximo miércoles, ya incluso yo lo había anunciado aquí el viernes, pero próximamente pues ya tendremos una fecha para la presentación. Sí, todavía la fecha no hemos tratado de buscar un lugar cercano, posiblemente a principios de diciembre vamos a publicar, o sea, no es cuestión de alargarlo, pero a todos los lectores y a la gente que me sigue que no se pudo este miércoles, ¿no? Tuvimos que posponerlo por razones ya de logística. Entonces, no se va a publicar ahora, pero posiblemente ya de aquí a 15 días vamos a tener una fecha y que no se atentos y anunciando por este mismo medio y por nuestras redes cuándo será esa presentación. La Casa de la Cultura pues está ahí abierta, está dispuesta para cuando esté listo ponerlos en las manos de nuestros constanceros que conozcan esta segunda obra en las arterias de la República y que puedan sacar el máximo provecho de esta obra. Johnny, para concluir ya, mensaje a nuestro pueblo. Decirle que las arterias de la República es una obra de interés educativo específicamente para que los muchachos puedan adquirirlo.
un costo prácticamente vamos a cobrar lo que cuesta la obra. No es un negocio, sí. Esto no es ningún negocio, esto es más bien una forma de un aporte cultural, social al sector educativo. Ya cuando presentemos la obra quizás le vamos a decir el precio, pero lo único que nosotros intentamos con esto es contribuir a lo que falta. El cuento picaresco es un cuento que ha desaparecido en el tiempo, pero ahora lo estamos rescatando con esta nueva obra. Entonces, decirle que en las arterias de la República, la segunda edición de Los Santos, el maestro espiritista cibaeño. Ese va a ser, es el título. Y mucha gente me ha dicho de que esto es algo de brujería, no tiene nada que ver con la brujería, más bien entonces habla sobre aquellos brujos. En el caso del maestro de los santos es un brujo, habla sobre él y sobre las cosas, cómo él engaña a las personas y cómo hay gente todavía que pueden caer en eso, en reproducir el dinero, en leer la taza. Esa parte de nuestra... Si está lejos en 3 meses, si está cerca en una semana, o sea, todo es un negocio. Hoy se puede comprar, hasta el amor se compra. ¿Por qué? Porque, o sea, aquí tenemos una sociedad lamentablemente casi ya en una crisis de valores, donde por dinero el brujo puede ampliar su sector. Porque si a un muchacho, por ejemplo, que no tiene mucho dinero, le dice, mira, fulana, tú le gustas a fulana y yo te voy a dar 50,000 pesos para que tú te le acerques y estés una semana con él. Y la muchacha cree que el brujo está haciendo el trabajo. No, es el dinero que está haciendo el trabajo. Lamentablemente es así, todavía existen incrédulos. Sí, no, y la gente dice, pero mi hermano, yo vi y dijo, oye, pero esto es real. Sí. O el fulano que no le hace caso, le está haciendo caso, claro, porque le está pagando el triple, o la profesional, o quien quiera que sea. Bien, entonces, lo que sucede en nuestros pueblos. Correcto. Nada, invitarme a la lectura, como dice este gran escritor Carlos Marx, el que no lee no tiene derecho a la palabra. Entonces, en consecuencia, el que lee tiene derecho a la palabra, porque el que lee puede hablar mucho y con fundamento, y se ve muy bonito a una persona letrada que te puede explayar, o sea, te da muchas opciones en su léxico, y eso es fundamental para el desarrollo de las personas. Claro, ampliar los conocimientos y sobre todo tener incluso hasta tema de conversación. Claro. Y te abre puertas, te abre un universo. Muchísimas gracias, Johnny. Gracias y nada, estaremos aquí pendientes. Estamos a la orden, Johnny, en este espacio como siempre para poder mostrar, compartir con nuestros seguidores todos estos elementos que son importantes para nosotros ir educándonos, ir aprendiendo un poquito más sobre cultura general y como les dije, ampliar nuestros conocimientos.